tema como el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Alguien dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. Viene de una rama de pensamiento llamado la confesión positiva. Y vamos a arrancar con eso. Ya hemos orado, hemos estado orando esta hora. El pastor Ulises ya le pidió al Señor que nos hablara a través de su palabra, que nos enseñara. Y creemos que Dios lo va a hacer de esa manera. Amén. Abran sus Biblias, por favor, si son tan amables, y si me ayudan ahí. Denme un segundito, por favor, mientras encuentro por aquí. Mateo 6. Mateo 6. Vamos a ver, Mateo capítulo 6, por ahí por el versículo 9. Nueve y 10, ¿ya lo tenemos? Mateo 6, 9 y 10. ¿Sí? Ahí como están, no se preocupen, yo lo leo. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ¿qué? Sea tu nombre. Venga tu reino y hágase ¿qué? Y esa es la clave, diga conmigo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digan conmigo bien fuerte: hágase tu voluntad. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Hoy tenemos en la página, ¿qué le dije? De nuestro libro ¿De cuál camino? 183, capítulo 10, la confesión positiva. Diga conmigo: la confesión positiva. La naturaleza no es tanto una denominación como una insistencia y práctica en varias iglesias evangélicas. Diga conmigo: no es denominación. No, pero con ganas. No es denominación, no es religión. Es una doctrina falsa o una enseñanza falsa que se ha infiltrado en algunas iglesias ¿qué? Evangélicas. Cuando nosotros empecemos a hablar de esto, ustedes van a saber qué iglesias a nuestro alrededor tienen esta enseñanza falsa. Y aparte de todo esto, como un extra, les voy a mandar un pequeño documental, un mini documental sobre el origen de esta falsa enseñanza, para que ustedes estén al pendiente cuando escuchen algunos predicadores que enseñan y predican esta falsa enseñanza. Se pone énfasis en el poder del creyente para tener todo lo que desea al confesarlo con la palabra ¿de qué? De fe. Miren la idea errónea y equivocada. El énfasis está en el poder del creyente, no en el poder ¿de quién? De Dios. Esta enseñanza, cuando la estudias a profundidad, está haciendo ver al creyente, y se les enseña a los cristianos, que vienen siendo una especie de semidioses con un poder para crear y decretar. ¿Vamos bien hasta ahí? El poder radica en los creyentes entonces y no en Dios. Pero el poder es para tener todo lo que desean cuando confiesan la palabra de fe. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: confesar la palabra de fe. Y adivinen qué es lo que estos creyentes desean: todas las cosas materiales, la felicidad de este mundo. Siempre se enfocan en casas, carros, buena salud, y para ellos la pobreza es una maldición. De hecho, ha habido predicadores que se han retractado
de las mentiras que predicaban, uno de ellos, que fue un precursor muy predominante en el evangelio de la prosperidad, que se ha retractado de esa falsa doctrina, es el pastor Benny Hinn. La predicación de ellos se basa en: el cristiano debe de estar sano, debe de gozar de buena salud y debe de estar próspero, debe de tener casas, carros y dinero en la cuenta. Ese es el evangelio de ellos. Mi pregunta es: ¿será ese el evangelio de Cristo? Porque Él predicó: no hagan tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín, ¿qué hacen? Corrompen. Antes bien hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ladrones no entran ni roban. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía ni siquiera un hogar. ¿Me siguen hasta aquí? Los discípulos de Cristo lo dejaron todo y abandonaron todas sus comodidades. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios, especialmente en los avances misioneros. Hoy en día, verdaderos creyentes y verdaderos misioneros abandonan todas las comodidades para ir a un lugar y evangelizar y predicar. ¿Me siguen hasta aquí? La obra misionera y el enfoque misionero, no puedes venir a decirles: Dios quiere que seas rico y próspero y que vivas bien. Porque ellos van con sus familias a lugares donde hay pobreza, donde hay escasez, y se adaptan para vivir ahí y evangelizar. Hoy en día hemos confundido los avances misioneros con viajes de ayuda al necesitado, ¿verdad? Eso no es misiones. ¿Vamos bien? Acción social no equivale a misiones, no se vayan a confundir. Las misiones, un verdadero misionero lo abandona todo, deja su comodidad, su prosperidad. Especialmente los misioneros de Estados Unidos que han ido a otros países, lo han dejado todo, han aprendido una lengua diferente, una cultura diferente, con el fin de predicar el bendito evangelio de Cristo. Y estos misioneros que van a países de extrema pobreza, como en África, no pueden predicar esta clase de evangelio. ¿Me siguen hasta aquí? Porque hasta el agua que toman es insalubre. Lo que pueden predicar es el verdadero evangelio del Cristo Jesús crucificado y resucitado, que tiene un paraíso eterno para después de esta vida. ¿Alguien dice amén? La fundación, el surgimiento gradual en la enseñanza de E.W. Kenyon entre 1891 y 1948. En 1979 se formó la Convención Internacional de las Iglesias de Fe y ¿qué? Y ministros. Fundadores, propagadores: E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth ¿qué? Copeland. ¿Le suena ese Kenneth Copeland? Varios líderes como ministerios por radio y televisión. Kenneth Copeland se ha hecho famoso en las redes sociales. Una, porque él dice que él necesita comprar un jet privado con los fondos de la iglesia, con el dinero de la iglesia, para viajar a donde tiene que ir a predicar. Porque en los vuelos comerciales hay muchos endemoniados y él no quiere que se le peguen los demonios. Y cuando le reclamaron por utilizar los fondos y el dinero de la iglesia en esa clase de lujos, se enojó y se le ve en el rostro que se le quitó lo cristiano. Es el mismo que cuando salió y se convirtió en pandemia el coronavirus, en televisión decretaba que el coronavirus estaba muerto. You are finished. Y todos estos predicadores del falso evangelio de la prosperidad, que prometen sanidades y prosperidad económica, con su idea extrema en milagros y señales y prodigios, cuando llegó el coronavirus, se cansaron de decretar y el coronavirus siguió. Porque el ser humano no puede hacer nada que no sea la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Varios líderes con ministerios por radio y televisión, autoridad, usan la Biblia, las revelaciones y la palabra de ¿qué? De fe. Diga conmigo: la Biblia es más que suficiente. That's it.
Cuando vienen con revelaciones y comienzan a hacer un juego de palabras entre la palabra logos y la palabra, ¿cómo le llaman ellos? Rema. Que para ellos la palabra rema es la palabra revelada a los siervos de Dios. Es una revelación nueva que en muchas ocasiones no está en la escritura. Lo que nosotros tenemos es el logos, el conocimiento, dicen ellos. Pero todavía falta la palabra rema o la palabra revelada. Cualquier persona que hace un análisis hermenéutico en las palabras griegas entre logos y rema, se traduce exactamente de la misma manera, y el uso en el Nuevo Testamento es exactamente el mismo, que es el conocimiento de la palabra de Dios escrita y revelada ya, que es la Biblia. Ya no hay nuevas revelaciones. ¿Me siguen hasta aquí? En el momento en que le damos lugar a las nuevas revelaciones fuera de la Biblia, extrabíblicas, vamos a estar metidos en terribles problemas. Y luego la palabra de fe. Cuando ustedes leen algunos artículos de estos predicadores de la prosperidad, se van a dar cuenta que ellos hacen un énfasis en principios espirituales, llaves espirituales y poderes espirituales que tiene la palabra desde la creación, el verbo. ¿Me siguen hasta aquí? Y ellos exageran el poder del creyente. La palabra de Dios dice: y recibiréis ¿qué? Poder. Nosotros creemos que Dios todavía hace señales, milagros y prodigios. ¿Alguien dice amén? Creemos en sanidades, pero todo lo que Él hace es conforme a su bendita, santa y perfecta voluntad. Y ellos vienen a decretar y a decir que no aceptan un no por respuesta. Mientras yo estudiaba este tema, encontré un pastor de una iglesia que viene de un movimiento muy famoso llamada la iglesia Bethel o Betel, que de hecho ellos son muy conocidos por Bethel Music. ¿Okay? Esta iglesia de este movimiento Bethel en California, una mega iglesia, se dio a conocer en los periódicos porque una familia cantante de Bethel Music y este movimiento, una familia de esta mega iglesia, llegaron hasta el pastor una niña que se había muerto, para que a través de las oraciones, a través de las canciones, la alabanza y la adoración, la niña resucitara. ¿Qué opinan ustedes de esto? Imagínense que llega alguien con una niña muerta, se las pone enfrente y le dicen: ora para que resucite. ¿Qué ustedes van a hacer? Ellos hicieron un comunicado diciendo: nosotros creemos en que Dios resucita muertos y por eso oramos por ella. La pregunta es: ¿resucitó? No. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos sobre resurrecciones. Resurrecciones que, cuando tú ves el contexto bíblico, tenían un propósito de Dios en sus vidas. ¿Me siguen hasta aquí? Yo creo que Dios resucita muertos y lo va a hacer en la gran tribulación. Pero yo no creo que la iglesia de hoy en día, en su búsqueda, tenga el poder de los apóstoles del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, para orar por los muertos y que resuciten. La época en que nosotros estamos y la espiritualidad nuestra no nos da la capacidad para llevar a cabo eso. ¿Me siguen hasta aquí o no? ¿Vamos bien? Por eso es que hoy en día nosotros no escuchamos milagros de resurrección, y los milagros de supuestas resurrecciones que hemos escuchado son falsos. Iglesias africanas se han hecho famosas por eso. Hay hasta videos donde supuestamente un muerto resucitó y resulta de que no estaba muerto, andaba de parranda. No es que andaba de parranda, pues, sino que andaba por ahí desaparecido. Pero no estaban muertos. En esta iglesia Bethel o Betel, ellos dicen que hay que los congregantes ven una nube de humo en los cultos de adoración, y a eso ellos le llaman la Shekinah o la presencia de Dios. A veces cae escarcha de oro en el lugar de adoración.
Y suceden muchas cosas sobrenaturales. Cuando tú llevas al extremo lo sobrenatural, vas a estar en problemas. Dejemos que Dios haga lo que Él quiera hacer y lo que sea conforme a su bendita y perfecta voluntad. Pero no tratemos de ayudarle a Dios o a la fe de las personas, porque cuando han descubierto a todos estos mentirosos con su equipo de servidores aventando polvitos desde arriba del techo, cuando han descubierto todo lo que hacen para engañar a las personas, la respuesta de ellos es: lo único que estamos haciendo es ayudar y estimular a la gente para que su fe crezca y puedan creer. El cristiano no necesita ningún estímulo para la fe, sino la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros pedimos a Dios, la única manera para acabar con la fe, para hacer crecer la fe, es acabar con la duda. Y la única manera para acabar con la duda es a través de la oración, pidiéndole al Señor: Señor, aumenta mi fe y quita toda duda de mi corazón. No hay otra manera bíblica. ¿Me dicen amén? No hay que ayudarle a la gente falsificando milagros. Ya ese truquito de que la pierna crece ya es viejo, ¿ok? Ese truquito de que la mano crece, miren, yo voy a hacer que crezca ahorita. ¿Sí ven cómo mis manos están disparejas? Ahí se emparejaron. ¿Ya ve qué milagroso? Lo mismo hacen con las piernas. Eso ya es viejo, descubierto que son falsedades. Ahora, yo sí creo que Dios hace milagros. Yo sí creo que Dios sana. Y he visto milagros verdaderos de Dios. Y he visto sanidades verdaderas de Dios. El poder y la mano de Dios no se ha acortado. Pero ahora sí, como dijo Pablo, Él hace como Él quiere. Porque a Él mismo le dijo: bástate mi gracia. Ya habían orado por Él, dice Pablo. Ya habían ayunado por Él, dice Pablo. Pero Dios decidió no sanarlo, dejarle ese aguijón en su carne. Aun cuando Él decía: si tú me quitas este aguijón, yo te voy a servir mejor. A Dios le plació dejárselo. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Cuando nosotros recibimos los no de Dios, debería de ser suficiente la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, teología ortodoxa, por lo general, algunas iglesias creen en la Trinidad, otras son ¿qué? Unitarias. Después vamos a hablar acerca de los unitarios. Algunos creen que se deifica uno al nacer de nuevo en la salvación, llegando a ser un humano ¿qué? Divino, ¿verdad que sí? Y todavía se atreven a decir que dentro de la vida espiritual hay cosas que Dios quiere dar y que no se han desatado en el cielo, y que están ahí por generaciones para ver quién las desata. Mantos de unción, mantos de gloria. Cuando ustedes escuchan un predicador hablando cosas que la Biblia no dice, ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Me siguen hasta aquí? La salvación y vida futura, ortodoxa, atracción, la sanidad y las promesas de poder tener ahora lo que uno quiere con solo confesarlo. ¿Por qué? Por fe. Aspectos históricos. Número 1, dar a las revelaciones recibidas por el creyente tanta autoridad como la Biblia, como la de la Biblia. Diga conmigo, las revelaciones a ellos tienen la misma autoridad que la Biblia. Y ese es un terrible error. Cuando alguien viene con una supuesta revelación o con un Dios me dijo, lo que dice 1 Corintios 14 es que haya 2 o 3 que juzguen el mensaje, para que vaya de acuerdo a través de la Biblia y que filtren el mensaje a través de las sagradas escrituras. Cuando alguien viene con una revelación y no hay nadie en la iglesia que lo cuestione, la iglesia está dormida y está llena de ignorancia. Porque cualquier iglesia donde se predica la sana doctrina, cuando alguien viene con supuestas revelaciones, debería de filtrarlo a través de la palabra, de la Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? Número 2, poner un énfasis desmedido sobre ciertos textos bíblicos sin tomar en cuenta ¿qué?
el contexto. Toman pasajes aislados y no le dan lugar al contexto y otros pasajes bíblicos al respecto. El movimiento de la confesión positiva se adhiere a la Biblia en casi todas sus doctrinas, pero tienen estas dos tendencias. Dice William Kenyon, empezó a predicar en una iglesia metodista en Ámsterdam, Nueva York, cuando tenía ¿cuántos años? 19 años. Prosiguió su preparación ministerial en varias escuelas y en 1891 estudió en la Emerson School of ¿qué? Oratory, en una escuela de oratoria. Presten mucha atención, miren, prestenme atención aquí, ¿ok? Vamos a ubicarnos en el tiempo. Está terminando la guerra civil en los Estados Unidos. Después de la guerra civil en los Estados Unidos, comienzan a nacer ideologías, nuevas ideas, nuevas líneas de pensamiento. Entre ellas, la que más énfasis tuvo fue la metafísica. ¿Me siguen hasta aquí? Todo esto que vemos hoy en día de los oradores motivacionales, ahí tenía sus inicios. Después de la revolución, de la guerra civil en Estados Unidos, empezó una época dorada en Estados Unidos. Una época llena de prosperidad. Y todo mundo hablaba de prosperidad. Todo mundo hablaba acerca de todas esas cosas. Y la iglesia no se salvó de esta idiosincrasia que se estaba predicando y que se estaba proclamando en esos momentos. Este hombre, que algunos piensan que cuando se convirtió o empezó a predicar tenía como 17 años, aquí el libro nos dice 19, entra a esta escuela de oratoria en Boston, Massachusetts. Allí se encontró con el nuevo pensamiento de Phineas Kimby sobre el poder mental y las enseñanzas de la ciencia cristiana. Diga conmigo, el poder de la mente. El nuevo pensamiento, ustedes lo van a encontrar en todo este movimiento. De ahí inició. Y ahí es donde se contaminaron muchas iglesias y muchos predicadores de las enseñanzas del nuevo pensamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? El fundador y director de la institución, Charles Emerson, creía en la ciencia cristiana. Kenyon también asistió a los cultos de Minot G. Savage, un predicador, autor y líder destacado de la iglesia de la unidad. Este Kenyon no se sabe ni de dónde era, ni de dónde salió, ni de quién, porque tiene una mezcla de todo. Se convierte con los metodistas, se une a una iglesia bautista, pide que se le den credenciales con las asambleas de Dios, las asambleas de Dios se la niegan. El caso es de que es una mezcla de todo y de nada, predicando falsas doctrinas y con poco conocimiento bíblico. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. La creencia y el ministerio de Kenyon fueron afectados por la ciencia cristiana y la unidad. Estas daban énfasis en el poder de la mente para librarse ¿de qué? De la enfermedad. Ojo aquí, cuando ustedes escuchan a un predicador del falso evangelio de la prosperidad, siempre van a decir dos cosas. El cristiano verdadero no debería de enfermarse. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué ustedes creen? ¿El cristiano verdadero se enferma o no? Seguro que sí, el cuerpo es cuerpo. Número dos, ellos siempre van a decir esto. Escuchen por favor para que huyan de ellos. Siempre será la voluntad de Dios que los cristianos sean sanos. Siempre es la voluntad de Dios. Yo les hago una pregunta, ¿será así? No, lo acabamos de demostrar con Pablo. No todo el tiempo la voluntad de Dios es que tú sanes. Es que tú tienes un derecho legal. Siempre van a hablar de legalidad, de leyes espirituales y de derechos legales. Tú tienes un derecho legal que el Señor Jesús compró por ti en la cruz del Calvario. De hecho, cuando una persona decreta, lo primero que debería de hacer es investigar qué significa la palabra decretar para ver si un cristiano puede decretar. La palabra decretar es una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia.
constitución que ordena o forma el Papa consultado o los cardenales, acción y efecto de decretar, anotar al margen, dictamen, parecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es decreto, una autoridad. Y hoy se utiliza para cardenales, para papas, pero cuando lo trasladamos a la Biblia, decretar, el único que puede decretar y que tiene la autoridad para hacerlo y para tomar esas decisiones de sanidad, de señales, de milagros, de prodigios, ¿es quién? Es Dios. ¿Alguien dice amén? Nosotros no podemos andar decretando nada porque no tenemos autoridad. ¿Me siguen hasta aquí? Esa autoridad solamente le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo que sí podemos hacer es declarar. Declarar significa manifestar o hacer público. Dicho de quien tiene autoridad para ello, manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. Hacer conocer, aseverar o exponer una cosa públicamente. Podemos declarar y proclamar la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, lo que Dios quiere hacer, el plan de Dios. Declarar públicamente la palabra de Dios, pero nunca decretar milagros o decretar sanidades. O yo decreto que este cuerpo cobra vida, o decreto que el coronavirus se acabó. Porque todos los que se han atrevido a decretar sin autoridad fueron avergonzados. Yo les hago una pregunta, nada más para que ustedes lo piensen. Cuando vino el coronavirus, ¿dónde estaban todos los predicadores que hacían cruzadas de señales, milagros y prodigios? ¿Ah? En sus casas, rogándole a Dios no enfermarse, y si se enfermaban, que no se murieran, al igual que todos nosotros. Ahí es donde necesitábamos las cruzadas de milagros. Ahí es donde necesitábamos las señales. ¿Me siguen hasta aquí? Pero todo lo que Dios permite tiene un propósito perfecto y no podemos ir en contra de su voluntad. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. La unidad, reconocían la existencia de la enfermedad, pero enseñaban que se podía obtener la salud física y la prosperidad material por el poder del pensamiento ¿qué? Positivo. Diga conmigo, confesión positiva. Yo confieso, y que al hablar la palabra las cosas se iban a dar. ¿Les suena algo parecido? ¿Alguien ha leído libros de Napoleón Hill? De cuando tú declaras y cuando tú decretas y cuando tú confiesas, el universo escucha y todo lo que tú confesaste llega a tu vida. Hagan de cuenta, eso es 100% metafísica. Lo que tú confiesas, eso va a llegar. A eso se le llama confesión positiva o pensamiento positivo. Siempre tiene que ver con tener salud y prosperidad material. Con el sincero deseo de ver el poder de Dios en las iglesias, Kenyon se lanzó en campañas evangelísticas predicando la salvación y la sanidad divina en Cristo. Para la época de este predicador había surgido un avivamiento conocido como el avivamiento de la calle ¿qué? Azusa, con el movimiento carismático. El problema es que cuando tú llevas un acontecimiento y un mover de Dios que sí es real y verdadero a los extremos, ya te perdiste. Todos los extremos son malos. El mover de Dios es real, los avivamientos son reales, la sanidad de Dios es real, pero cuando tú lo llevas hasta los extremos, ahí entran los problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Para la época de Kenyon era hacer cultos de sanidades era algo normal. La mayoría de las iglesias cristianas evangélicas los hacían y los practicaban. Pero él los llevó a otro nivel, a decir que siempre iba a ser la voluntad de Dios la sanidad divina.
Daba gran importancia a textos bíblicos sobre la salud y la prosperidad. Aplicaba el principio del poder del positivismo mental para ver el cumplimiento de las promesas bíblicas. Oraba por los enfermos basándose en textos bíblicos y les instruía a confesar por fe que ya estaban sanos. Muchos fueron convertidos y sanados. No negamos que Dios obra en su misericordia. Ojo aquí, porque en ese momento estaba habiendo un avivamiento en los Estados Unidos. Pero ojo aquí, cuando nosotros decimos, ya soy sano, di que ya eres sano, Dios ya te sanó, ya no pidas más por tu sanidad, solamente dale gracias a Dios porque tú ya estés sano y te mueres, ¿qué va a pasar? En una ocasión le hicieron esta pregunta a una muchacha, a un predicador muy reconocido, y le preguntaba: yo tengo una pregunta, ¿por qué Dios permitió, creo que era su sobrinita, que mi sobrinita de apenas creo que tenía 6 años se muriera? A pesar de que se oró por ella, se ayunó por ella, se declaró que era sana y al final de cuentas murió. ¿Por qué? La respuesta del predicador fue muy sabia: porque esa era la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. El problema viene cuando nosotros le vendemos un falso evangelio a la gente diciéndole: cuando tú oras vas a sanar, y la gente no sana. ¿Sabe qué sucede? La gente se decepciona de Dios, y Dios no falló. Los que fallamos fuimos nosotros al comunicar un mensaje equivocado. El mensaje de nosotros debería de ser el mensaje bíblico. Si hay algún enfermo, oren por ellos, únjalos con aceite. La oración eficaz del justo puede mucho, pero siempre como el Padre nuestro: hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Oraba por los enfermos, ya, muchos fueron ya. Después de pastorear varias iglesias, Kenyon fundó un instituto bíblico y fue su presidente durante 25 años. En 1923 fundó la iglesia bautista ¿qué? Independiente, ¿verdad? Figueroa en Los Ángeles, California. Allí inició un ministerio de evangelismo por radio con un programa diario. En 1931 dio comienzo en Salem, Washington, el programa diario llamado La Iglesia del Aire de Kenyon. Este resultó en la fundación de la Iglesia Bautista del Nuevo ¿qué? Pacto. A principios del siglo XX, un gran avivamiento resultó en la formación de muchas iglesias pentecostales con su énfasis sobre la salvación y la sanidad divina, el bautismo en el Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. A mediados del siglo, Dios envió un nuevo avivamiento pentecostal y usaba muchos evangelistas en campañas de salvación y sanidad divina. Había milagros de sanidades en respuesta a la oración. Kenyon no era pentecostal, pero los 16 libros que escribió y el ejemplo de su ministerio tuvieron un impacto en varios ministros pentecostales y ¿qué? Y carismáticos. ¿Sí ven cómo va el asunto? ¿En dónde inició? Con los metodistas. Escuchen, para después de la revolución, de la guerra civil en Estados Unidos, la influencia calvinista y la influencia de los puritanos, fundadores de este país, iba de picada en descenso. Y ahora estas nuevas enseñanzas y estas nuevas doctrinas empezaban a agarrar fuerza. Kenneth E. Hagin fue el pionero del movimiento de la confesión positiva entre los pentecostales. Nació con un defecto cardíaco y quedó inválido a los 15 años. En 3 ataques cardíacos presenció los horrores del infierno. Esa experiencia lo llevó a su conversión en 1933 y el año siguiente el Señor ¿qué hizo? Lo sanó. Luego empezó su ministerio como predicador en pequeñas congregaciones interdenominacionales en Texas. En 1937 fue bautizado en el Espíritu Santo, pastoreó varias iglesias y después se dedicó a dar campañas de salvación y sanidad divina. Dios lo usaba en la oración por los enfermos. Hagin estudiaba las enseñanzas de Kenyon y empezó a divulgar en sus propios libros, cassettes y seminarios. Daba mucho énfasis al verbo fe.
el confesar por fe la realización actual de ciertas promesas bíblicas respecto a la salud y a la... ¿Si ven cómo empiezan bien pero terminan mal? Dios obrando, vienen, tienen salvación, pero luego se van apartando del verdadero evangelio, diciendo que si tú reclamas, diga conmigo, reclamas. ¿Lo han escuchado o no? Reclamo las promesas de Dios. ¿Quién te crees que eres tú para reclamarle a Dios? Yo les pregunto, ¿qué nos merecemos? ¿Me estoy explicando? Si yo me acerco delante de la presencia de Dios, yo no voy a venir reclamándole a Dios. Yo voy a venir con un corazón humilde y sencillo, reconociendo que sin Él nada soy y nada puedo hacer, apelando a su gracia, a su amor y a su misericordia. Yo no voy a venir a reclamarle a Dios, y mucho menos a reclamarle sus promesas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí, tenemos muchas promesas de parte de Dios en la Biblia para nosotros, pero no debemos de reclamarlas, debemos de creerlas. ¿Me dicen? ¿Se viene una gran diferencia? Y eso no significa que todas esas promesas se vayan a llevar a cabo en vida nuestra. ¿Cuántas promesas le dio Dios a Abraham? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas de esas se cumplieron en vida de él? Comencemos a ver cómo Dios promete, y lo que Dios promete, Dios lo cumple, pero no significa que lo va a cumplir estando tú en vida. No sé si me estoy explicando. Nosotros no somos nadie para reclamarle a Dios, reclamar sus promesas. ¿Me dicen amén? Tomó el nombre de la palabra, bueno, ¿dónde nos quedamos? Enfermos, seminarios, salud y prosperidad. ¿Ok? En 1974 fundó el centro ¿qué? Rema de adiestramiento bíblico en Broken Arrow, Oklahoma. Tomó el nombre de la palabra griega rema en el Nuevo Testamento, que se traduce verbo o qué, o palabra. Dios honraba la oración de fe y muchos fueron salvos y sanados bajo el ministerio de Agín, pero se formaba la idea de que todo dependía de la fe en la persona, que le obligaba a Dios a cumplir lo que ella ¿qué? Reclamaba. Yo les hago una pregunta: ¿se puede obligar a Dios con tus confesiones? ¿Se puede obligar a Dios con tus declaraciones de fe? ¿Se puede obligar a Dios con tus oraciones? ¿O se hace lo que Él dice? Se hace su perfecta voluntad. Ese es el terrible problema. Se aplicó este principio al reclamar la prosperidad económica. Noten que siempre era en cuanto a sanidad y dinero. ¿Ok? Se afirmaba el cumplimiento inmediato de ciertos textos bíblicos sin tomar en cuenta el contexto u otros pasajes sobre el tema. Yo les hago una pregunta: cuando Dios contesta las oraciones, ¿siempre dice que sí? No. En ocasiones Dios dice sí y lo hace inmediatamente. En ocasiones Él dice sí, pero te dice espera, en mi tiempo, no en tu tiempo, en mi tiempo. Y en otras ocasiones dice no. Y nosotros debemos de decir amén y aceptar la soberanía de Dios en todo lo que Él haga, porque Él es soberano. ¿Alguien dice amén? La soberanía de Dios en permitir el sufrimiento y la pobreza entre los suyos. Yo no sé si ustedes están escuchando el podcast de nuestra iglesia o lo están viendo, pero hace poco mi hermano y yo tratamos ese tema, hablando acerca de ciertas corrientes. Hablamos del ateísmo, del agnosticismo y de muchas otras corrientes de creencias. Uno de los reclamos de la mayoría de corrientes predominantes de hoy en día, de lo cual nos restregan en la cara, es que si Dios existiera, como un Dios bueno, como decimos nosotros los cristianos que es, permite tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta maldad en la tierra. Y nosotros en el podcast dimos la respuesta bíblica. Dios lo permite, pero no es el creador de eso. El creador de eso es la maldad del ser humano, el pecado del ser humano. De hecho, Dios ha intervenido a través de la historia.
Él recortó los años del ser humano por causa de su maldad y de su pecado. La maldad, el horror, el terror, la violencia, los sufrimientos y todo lo que sucede hoy en día no es problema o no es Dios el causante, sino nosotros mismos, nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra rebeldía en contra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Dios permite los sufrimientos y la pobreza aún en la vida de los cristianos. ¿Cierto o no es cierto? Él nunca nos prometió que eso no estaría. Al contrario, Él fue bien claro cuando dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ustedes creen que este mensaje o estas ideas de la falsa del falso evangelio de la prosperidad tendrían sentido en la iglesia primitiva en medio de una persecución tan horrible? No, es lo que menos les podías predicar. De hecho, gran parte del Nuevo Testamento, por ejemplo, primera y segunda de Pedro y el escritor a los hebreos, le escriben a una iglesia perseguida y les prometen no cosas materiales aquí, sino una herencia eterna en el paraíso. Poner la mirada en el cielo, en las cosas eternas y no en las perecederas. ¿Vamos bien hasta ahí? La confesión positiva, que ya estaban sanos cuando en realidad seguían con toda su enfermedad. Esto dejaba a algunas personas desilusionadas con la oración, los ministros, el evangelio y la Biblia. Diga conmigo: desilusión, decepción. Todavía hace unos años atrás que nosotros teníamos programa de radio, en la radio yo escuchaba predicadores diciéndole a la gente: ya oramos por ti, ya no ores más, solamente recibe tu milagro, tú eres sano, créelo y da gracias. Esas son palabras mayores. ¿Qué pasa si no sucede eso? Diga conmigo: llega la desilusión, la decepción. Lo peor es que no es solamente en contra de los ministros o de la iglesia, sino es en contra del evangelio, de la Biblia y Dios. Y nos estamos convirtiendo en piedras de tropiezo. Cuando oramos por alguien siempre deberíamos de decirle: se va a hacer la voluntad perfecta de Dios, confiemos en su bendita voluntad. ¿Alguien dice amén? Vamos adelante. Entonces también la aceptaron muchas congregaciones del movimiento Solo Jesús, carismáticos, pentecostales, etcétera. El movimiento y sus doctrinas se conocían como iglesia de fe, el pensamiento positivo cristiano, el fideísmo, el movimiento del verbo fe y el movimiento de la confesión positiva. Kenneth Copeland y su esposa Gloria se destacan entre los propagadores del movimiento. Mientras se preparaban para el ministerio, asistieron a unos seminarios de Kenneth Hagin y consiguieron algunos de sus cassettes y de su literatura. Y empezaron a enseñar. ¿Me estoy explicando aquí o no? Miren cuál es el problema. Les voy a decir cuál es el grande problema. A la iglesia de hoy en día le falta escuchar todo, escudriñar todo, tomad lo bueno y desechad lo malo. Cuando tú tomas un material de alguien y todo ese material lo haces tuyo y lo predicas sin ver lo que la Biblia dice al respecto, estás en terribles problemas. Pero ¿saben cuál es el peor problema? Que la iglesia de hoy en día está idéntica a la sociedad. Lo único que sigue es lo que está trendy, lo que está de moda y lo que le va a traer fama. Lo voy a decir con mucho respeto, pero también con mucho dolor en mi corazón. Hace unos días partió con el Señor un gran siervo de Dios, con una sana doctrina espectacular. El pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta, Carlos o Charles Stanley. Sus enseñanzas y sus libros han dejado un gran impacto. Yo dentro de mí clamé por los familiares, una pequeña oración por aquellos. Pero ustedes no saben la cantidad de personas oportunistas que querían sacar un poquito de fama
porque da la casualidad que tenían una foto con él. ¿Saben qué es lo peor? Que muchas de esas fotos son tomadas cuando te encuentras a alguien en un restaurante, en la calle, y le dices: ¿me permite tomarme una foto con usted? Claro que sí, no hay ningún problema. Pum, la foto. El problema no es la foto, el problema es decir: éramos íntimos amigos. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando ni siquiera nunca lo conociste. El problema de hoy en día es el oportunismo, lo que esté trendy, lo que me haga y me dé más visibilidad. Así es que repito enseñanzas que están de moda: el empoderamiento y todos los mensajes motivacionales, y predico como el predicador reconocido y empiezo a decir: queridos, amados, como el famoso, ¿verdad que sí? O empiezo a decir ciertas palabras como, o hacer ciertos gestos y ciertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero ser como el otro. El impacto que debería de tener nuestra vida no debería de ser ningún otro impacto, sino el impacto de Jesús y de su palabra. Porque ustedes y yo no estamos llamados a ser como el predicador famoso, me disculpan. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús, a imitar a Jesús. Por eso es que se nos llaman cristianos. En el caso de estos hombres, tomaban sus enseñanzas, su impacto, lo hacían como ellos y se olvidaban de lo que hace un predicador. El predicador no predica los mensajes del predicador famoso. No sé si me estoy explicando. El predicador predica la palabra de Dios. Yo como predicador tengo que pedirle a Dios, y no saben todo lo que me cuesta, para después de cerrar una serie saber qué voy a predicar después. Porque nuestra iglesia tiene necesidades diferentes que la iglesia de la esquina. Somos personas totalmente diferentes, con una cultura totalmente diferente, con una visión totalmente diferente, única, especial. Y necesitamos una palabra de Dios especial para nosotros. Yo no puedo traer y ver que está predicando fulanito, manganito, que son famosos, le decir: ok, como esto está trendy, entonces yo voy a traer esto. No, yo debo de traer lo que Dios me guíe, que la iglesia necesita, y esa es la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Déselo fuerte al Señor. Ese es el error que la iglesia de hoy en día está cometiendo. Frederick C. Price también tuvo mucha influencia mediante sus programas en la televisión nacional desde 1978. Sus escritos y campañas y su pastorado del Centro Cristiano Crenshaw, una congregación independiente en California que en 1988 tenía 15,000 miembros. En 1976 se estableció con sede en Tulsa, Oklahoma, la Convención Internacional de las Iglesias de Fe, con más de 800 pastores y congregaciones. Tiene su propia casa de publicaciones, Harrison en Tulsa, y 2 escuelas de preparación ministerial: el Centro Rema de adiestramiento bíblico y la Escuela del Ministerio de Crenshaw, Centro Cristiano. John Weldon y otro John dicen que las enseñanzas del pensamiento positivo cristiano a veces incorporan las conclusiones de la psicología humanística y recalcan los poderes de la mente. ¿Okay? Ustedes saben qué es lo que hace todo estos mensajes de motivación. Creo que en las redes sociales se les llama vendehumos, ¿o cómo se les llama? Sí, vendehumos, ¿verdad que sí? Que todo lo que tú piensas o lo que tú dices se lleva a cabo y que el poder está en tu mente. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo he tratado de tener poder en la mente y decir: esto va a suceder, y no ha sucedido. Tú no puedes ir por la vida diciendo: soy rico, soy rico, soy rico, voy a actuar como rico, me voy a vestir como rico, y al final de cuentas voy a terminar rico. Eso es lo que ellos enseñan, los conferencistas motivacionales. ¿El poder de qué?
de la mente. Aquí es bien fácil predicarlo porque estamos en el país de las oportunidades, pero lleva este mensaje falso a otras naciones donde la pobreza es extrema y donde la gente vive con hambre. Lleva este mensaje a Cuba. Yo estaba platicando con el hermano de la hermanita Neiris y le decía, yo vi en un documental, mi hermano me dijo que había ocasiones que hacían fila para comprar comida por horas. Y le pregunté a él y me dice, pastor, no son horas, son días. La última vez que yo traté de comprar comida en Cuba, duré haciendo fila 3 días. Y no solamente es hacer fila, es la preocupación de que te hagan algo, de que te metas en problemas. Ir, bañarte y regresar para poder comprar alimento en la extrema pobreza. Yo me pregunto, ¿dónde están estos predicadores de la prosperidad haciendo viajes misioneros a Cuba o a Venezuela o a África, donde la gente no tiene ni para comer, donde los gobiernos lo que tienen lo revenden y al pueblo no le llega absolutamente nada? ¿Dónde están? No, predican en un lugar donde hay oportunidades para que la gente se lo crea. Dígame amén o dígame ay Señor. Comúnmente la fe se ve como una fuerza o poder que puede emplearse para cambiar el ambiente de la persona, logrando el éxito en lo económico y en otros ¿qué? Aspectos. Doctrinas de la confesión positiva. ¿Están listos? Este movimiento por lo general sigue la sana doctrina bíblica en cuanto a Dios, la Biblia, la salvación y la vida futura. Por eso es que se entremezcla. Tengamos en cuenta que no todos aceptan las enseñanzas extremistas. 2 clases de conocimiento. Primero, esto es lo que ellos enseñan: el de los sentidos y el de la revelación, dicen ellos. Hay que dar prioridad al conocimiento de la revelación, negando y así dejando sin efecto el conocimiento de los sentidos. La realidad no se puede encontrar por los sentidos, solo se encuentra por el espíritu. El conocimiento de los sentidos, que se refiere al mundo, a la carne, es malo. Es la fuente del conocimiento ¿qué? Falso. Entonces diga conmigo, la realidad es falsa. La revelación es lo verdadero, dicen ellos, ¿verdad? La confesión positiva del conocimiento de la revelación respecto a cualquier problema toma el lugar de la oración, porque en la oración se repite el problema, dando así energía a las fuerzas de la maldad para funcionar. El pecado y la enfermedad pertenecen al reino maligno del conocimiento de los sentidos. Todo el mundo físico tiene que ser ignorado porque solo transmite señales falsas del Dios de este mundo, que es ¿qué? Satanás. Con negar la evidencia de los 5 sentidos y declarar el conocimiento dado por la revelación, se piensa trascender las limitaciones físicas y producir ¿qué? Lo deseado. ¿Verdad que sí? Hacer caso omiso totalmente a la realidad de los sentidos nos llevaría muy pronto a la muerte, pues ellos son los que demandan la alimentación y otras necesidades del cuerpo. Es lo que dicen ellos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que debemos de negar la realidad que estamos viviendo? Yo no sé por qué la gente se quiere aferrar o nos queremos aferrar, permítanme incluirme a este mundo, si nuestra morada eterna está en el paraíso. ¿Para qué la gente querría resucitar a un muerto aquí en este planeta, cuando la resurrección prometida que tenemos es allá en el paraíso? No sé si me estoy explicando. La Biblia hace bastante clara la realidad del pecado y la enfermedad. Habla de los actos del pecado y de pecados internos. El remedio no está en negar su existencia, como ellos dicen.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. El pecado no se niega. El pecado que hace se confiesa, y uno que hace se aparta, se santifica en Dios. ¿Me dicen amén? All right. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. En cuanto al lugar importante de la oración, debemos de ver los ejemplos y exhortaciones a orar en la refutación de las doctrinas de la falsa, del evangelio de la prosperidad, las doctrinas de la ciencia cristiana. ¿Verdad que sí? Rema, logos y el verbo enseñan que rema se refiere a la palabra de Dios hablada por revelación o inspiración por una persona en cualquier época, mientras que logos se refiere a la palabra ¿qué? Escrita de la Biblia. ¿Sí ven a dónde vamos con esto? ¿No han escuchado? No. Es que necesitamos el rema de Dios. El rema de Dios, según ellos, es la palabra revelada a los siervos, que tienen la misma autoridad que la Biblia. Porque logos es la palabra que escrita, dicen ellos. De modo que el creyente puede repetir con fe cualquier promesa bíblica, aplicarla a su necesidad personal y reclamar el cumplimiento como ya hecho. El verbo fe, la confesión positiva que uno ya tiene, lo que afirma es el rema, la voz de Dios que habla a la situación. Tiene tanta autoridad como el logos, que es la palabra escrita. Ahora digan conmigo, sorpresa. Escuchen esto. Los sinónimos rema y logos se emplean indistintamente en el Nuevo Testamento. Ambos vocablos significan verbo o palabra. Ningún apóstol, ningún discípulo, ni el significado de la palabra griega rema y logos son diferentes. Son sinónimos. Los dos significan verbo o palabra. Y cuando los ves en la Biblia se utilizan de manera indistinta. No hay distinción entre ellas, como ellos dicen que sí la hay. El atribuir tanta validez a la palabra hablada por una persona es que peligroso. Diga conmigo, Dios me dijo. Ay, Dios mío, cuando alguien venga y les diga Dios le dijo, tenga mucho cuidado. A mí me critican porque yo soy muy cuidadoso con la palabra. Pero a esto me llamó el Señor. ¿Qué quieren que haga? Las ocasiones, y se los digo delante de Dios, la mayoría de ocasiones, no voy a generalizar, pero la mayoría de ocasiones que alguien se me ha acercado a decirme Dios me dijo, siempre tiene que ver con prosperidad, con dinero, con fama, con todo lo que el ser humano desea y en lo cual ve la felicidad. ¿Me siguen hasta aquí? Siempre vienen prometiendo eso: casas, carros, viajes, dinero, cuentas de banco, etcétera. Escuché a un predicador que decía: yo quiero orar por la prosperidad de todos, y todo el mundo dijo amén. ¿Saben cuándo todo el mundo se cayó? Cuando dijo lo siguiente: pero no veo dinero en el altar para pactar por la oración. Ahí todo el mundo, mire, se quedó calladito. Quiero orar por todos para que sean prósperos, pero la única manera en la que voy a orar, les dijo el predicador en otras palabras, es si vienen a pactar por la oración o por la palabra, porque no veo dinero en el altar. Ya cuando ven dinero en el altar, entonces sí decretan y declaran y confiesan y es hecho, y ya tienes más ceros en la cuenta de banco. Asegúrese que esos ceros sean de Dios, porque si son de error del banco y se lo gastó, vienen y se lo quitan como sea, porque es fraude, porque está utilizando un dinero que no es suyo. Aunque no me diga amén. Claro, hay cosas que tú no te explicas cuando es de Dios. ¿Me siguen amén? ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios puede hacer eso. Dios es el proveedor de sus hijos. Dios puede hacer milagros, pero no podemos venir a prometerle a todo el mundo que Dios va a hacer. Yo no puedo venir hoy y decirle: tráigame el dinero de su renta, de su mortgage de este próximo mes. Yo sé que usted ya lo tiene en su cuenta, ya tiene sus 1,200, 1,300 de renta. Tráigamelo aquí y yo le aseguro que Dios le va a dar el doble.
¿Cuántos de los que están aquí vendrían? Ustedes porque son inteligentes, pero hay mucha gente que sí lo hace. ¿Y saben dónde llega la decepción? Dieron su renta esperando que Dios le diera el doble y no se apareció el doble. Nada más perdieron su dinerito. ¿Por qué? Porque son estafadores de la fe. Su enfoque no es que la iglesia sea bendecida, su enfoque es quitarle el dinero a la gente que se deje. Su enfoque no es la prosperidad de la iglesia, es la prosperidad de ellos y los lujos de ellos y las casas de ellos y los viajes de ellos. ¿A costa de qué? De la fe. Pero de Dios tendrán su retribución. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. El atribuir tanta validez a la palabra hablada de una persona es peligroso. Abre el camino a errores doctrinales y el énfasis desmedido sobre ciertos pasajes bíblicos para respaldar una interpretación equivocada. Dios nos habla hoy de varias maneras. Directamente ¿a dónde? Al corazón. En mensajes inspirados por su Espíritu Santo y por los dones del Espíritu citados en 1 Corintios 12. La profecía, mensajes en un idioma desconocido para el que habla y su interpretación, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Pero la manera principal es que la Biblia. Hay la posibilidad de error en el ejercicio de los dones, por eso hay que juzgar el mensaje. Pueden entrar los pensamientos de la persona que no le son dados ¿de quién? De Dios. Los mensajes deben de ser juzgados a la luz ¿de qué? De la palabra escrita, que es la Biblia. ¿Me dicen amén? La base común del movimiento de la confesión positiva es la fe de confesar. Diga conmigo, yo confieso que ya se tiene lo que Dios promete en ciertos textos bíblicos, ¿verdad? Tal confesión la puede traer la salud, la prosperidad económica y el triunfo sobre lo indeseable. La confesión negativa, que reconoce la presencia de condiciones indeseables en la vida de la persona, la deja a merced ¿de qué? De ellas. Diga conmigo, yo confieso. La Biblia sí nos habla de llamar las cosas que no son como si fueran, como lo dice Jesús. Pero al final terminamos diciendo, hágase tu voluntad. Nosotros podemos decirle a Dios, Dios mío, yo creo en tus promesas, pero hágase tu voluntad, que se haga lo que tú quieras. La enseñanza tiende a ser poco caso de la necesidad de persistir en buscar a Dios y su voluntad en oración. ¿Y qué de la confesión? La de Pablo respecto a la prosperidad fue que había aprendido a estar contento en cualquier ¿qué? ¿Qué creen ustedes que diría Pablo cuando viene un predicador y les dice que lo que Dios quiere para él solo es prosperidad financiera? Pablo dijo, yo sé estar contento en todo, en la abundancia y en la escasez. ¿Cómo se le llama a eso? Diga conmigo, contentamiento. Para obtener la sanidad divina, Santiago 5, 14, 16 recomienda la confesión, pero no parece ser tan ¿qué? Tan positiva. Confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede. No es la confesión de la palabra, sino la confesión de unos a otros, ¿verdad que sí? Y la confesión de vuestras ¿qué? Ofensas y orar unos por otros para que seáis ¿qué? Santiago nada más está predicando lo que predicó Cristo. Antes de llevar tu ofrenda, antes de dirigir tu oración, tienes que ponerte a cuentas con tus hermanos. De lo contrario, tus oraciones tienen ¿qué? Estorbo. Dios sana en respuesta a la oración de fe y ha puesto en la iglesia para toda época dones que incluyen la fe, dones de sanidad y hacer milagros. Pero debemos poner nuestra fe ¿en quién? En Él, en Dios, en su poder y amor, más que nuestra propia fe. Y lo que Dios hace no debe de basarse en tu fe y en tu confesión, sino en el Dios que tú tienes, en su poder, en su grandeza, pero también en su soberanía, porque Él hace como Él quiere.
Nuestra fe está puesta en Él, en su amor, en su poder, y no en mi propia fe y en mi confesión. El intentar obligar a Dios a hacer lo que decimos es falta de reconocer su soberanía, su sabiduría superior a la nuestra y su voluntad basada en lo que mejor es para nuestro bien y el avance de su reino. Diga conmigo, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Página 190. El poner la fe en Dios no nos exime del sufrimiento. Jesús dijo que sus seguidores tendrían que llevar ¿qué? Su cruz. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? ¿Y qué representa la cruz? Diga conmigo, sacrificio y sufrimiento. Diga conmigo, sacrificio y sufrimiento. Diga conmigo, el sufrimiento es parte de la vida y no te puedes escapar de él. Cuando hay sufrimientos, cuando hay situaciones adversas en nuestras vidas, a mi esposa yo le digo, honey, así es la vida, y lo único que nos queda es agarrar el toro por los cuernos. No hay escapatoria del sufrimiento, lo tienes que enfrentar. Porque en este mundo tendríamos que aflicciones. Eso no nos hace tener menos fe o el Dios que tenemos ser menos. Él tiene un plan perfecto, y su plan perfecto es nuestra eternidad, nuestra vida eterna. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Eso está en Mateo 10:38, 16:24, Marcos 8:34 al 36, Lucas 14:27. Escogió a Pablo como instrumento suyo y le mostró cuánto tendría que sufrir por él. Eso está en Hechos 9:10 al 16. Pablo, qué terrible es darte golpes contra él. Ahí dijo, te voy a enseñar a sufrir por mi causa. ¿Dónde está el mensaje de fe de que todo te irá bien? Nunca habrá sufrimiento, no va a haber enfermedad, nada malo tocará tu vida. Yo me quedé sorprendido cuando inició el COVID, cómo la gente sacaba fuera de contexto la palabra. No, y todavía lo ponían y decían, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ni plaga. Como dice, hay otro pasaje que dice que nada te tocará, ni plaga tocará tu morada. No va a llegar el COVID a mi casa. Yo siempre dije, no se trata de si llega o no, sino cuándo. En una pandemia no hay escapatoria, solamente es cuándo. No tocará plaga mi morada. Come on. Estamos en este mundo, y los sufrimientos de este mundo y todo lo que este mundo viva nos va a afectar. Y eso no es falta de fe. Lo que Dios ha prometido, que Él va a estar con nosotros en medio de cualquier sufrimiento, y nos va a dar la fuerza y el poder para enfrentarlos. No los va a quitar, nos va a ayudar a enfrentarlos. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no puedo decir que si la economía se va para abajo a mí no me va a pasar nada, porque Dios es mi proveedor. No me va a faltar alimento porque Él lo ha prometido. Pero yo no voy a decir, no, a mí no me va a tocar. La mala economía no me va a tocar. Come on, sí te va a tocar. Lo único que Dios nos ha prometido es que nos va a ayudar a enfrentarlo y a sobrepasarlo, y no nos va a dejar morir de hambre. Eso sí se los aseguro. No les puedo asegurar que las crisis no van a llegar, sino que Dios les va a dar fuerzas y el poder para enfrentarlas. Eso es lo que la Biblia dice. Leemos de grandes milagros de sanidades divinas en la Biblia y lo vemos en la actualidad. Pero los que no reciben la sanidad no deben sentir que Dios los ha ¿qué? Abandonado, porque simplemente no fue la voluntad de Dios. ¿Qué más enseñan? Ellos enseñan que la actitud positiva es lo que hace que el enfermo, es lo que debe de mantener el enfermo en su imaginación el cuadro de sí mismo rebosante de salud. Si desea la prosperidad,
se aferra a algún texto bíblico al respecto, se contempla con los bienes que desea y los reclama como derecho de un hijo de Dios. Miren, no le van a decir a nadie, ¿ok? Eso es problema de los que no estuvieron en esta enseñanza y que no la van a aprovechar en redes sociales o en YouTube. Pero cuando lleguen a una casa y en el refri tenga pegado la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, la cuenta bancaria de sus sueños, y tú le preguntes, ¿qué es eso? Oh, son los sueños que Dios va a hacer realidad en mi vida. Ha sido demasiado influenciado por esta falsa doctrina. Porque no solamente les piden que lo imaginen, sino que ya lo posean en su mente, lo visualicen exactamente y que lo pongan en el refri para que les recuerde. ¿Les suena algo conocido? Ya conmigo, falsa doctrina. ¿Me siguen hasta aquí? Reconocemos la importancia de una actitud positiva, una actitud de fe, pero no irnos al extremo. La Biblia afirmó hace un milenio lo que la ciencia médica hace poco ha descubierto: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca ¿qué? Los huesos. Proverbios 17:22. El meditar en las promesas de Dios y en su bondad y sabiduría, cuidado, fortalece la fe y produce una actitud positiva. Pero la fe debe dirigirse hacia Dios y no en nuestro propio pensamiento ¿qué? Positivo. Al final de cuentas, Dios hace como Él quiere. No debemos pensar que así podemos manipular a Dios para conseguir la realización de lo que nosotros deseamos. Yo les hago una pregunta: ¿se puede manipular a Dios? Entonces ya pare de hacer esas oraciones mentirosas que hacen algunos cristianos. Señor, yo te prometo que si tú me ayudas en esta, voy a hacer esto. Y es mentiroso. No prometa lo que no vas a cumplir. ¿Me siguen hasta aquí? La otra, tú no vas a llegar a manipular a Dios con tus promesas absurdas. Señor, yo te prometo que ahora sí te voy a servir. Nada más sácame de esta. O sana aquí, o sana acá. Come on. ¿Tú crees que Dios se va a mover por tus promesas? No. Ven con un corazón humilde, contrito y humillado, y dile al Señor: te ruego, te suplico, no lo merezco, pero te pido por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. No soy digno ni merecedor de nada. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y del fariseo? ¿Cuál escuchó el Señor? La del publicano, que reconoce que Dios es el todo en nuestras vidas. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? A Dios no lo puedes manipular. No lo puedes manipular con promesas y menos con dinero. ¿Me siguen hasta aquí? Trae tu pacto, trae tu promesa a Dios y verás que la palabra de Dios se cumple. No, de ahí no depende el asunto. Ajá. No puedes obligar a Dios, no puedes comprarlo, no puedes manipularlo. ¿Tú crees que Dios necesita de tu dinero? La iglesia y la obra de Dios necesita de tu dinero, pero Dios no. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros somos responsables para que la iglesia y el reino de Dios avance, y para que eso suceda tenemos que cubrir con gastos, y la iglesia lleva a cabo esos gastos. Pero aquí en nuestra iglesia nunca vamos a venir a decirle: trae tu dinero y vas a ver que Dios te va a cumplir los deseos de tu corazón. No. Tú puedes traer todo tu dinero y si a Dios no le place, no va a hacer nada y no va a pasar nada. Y tampoco puedes esperar comprar milagros o comprar promesas, porque el dinero tuyo para Dios es nada. Tú lo tienes porque Él te lo da. Él no lo necesita. ¿Me siguen hasta aquí? Dios nos enseña a orar por nuestras necesidades y Él las suplirá, pero no se obliga a proveer todo lo que deseamos. Él ha provisto para la sanidad de nuestros cuerpos y debemos orar con fe para recibirla, pero no garantiza la liberación inmediata de todo ¿qué? Sufrimiento. Dios tiene prioridades al responder a nuestras oraciones. Mateo 26:42 dice: hágase tú. ¿Quién está orando en Mateo 26? ¿Ah?
¿En qué momento? En el Getsemaní, sudando gotas de sangre. En esa oración tan intensa, diciéndole al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase. Ejemplo nos dio nuestro mismo Señor Jesucristo, como para que vengamos nosotros como simples criaturas e hijos de Dios a querer demandarle a Dios, a querer exigirle a Dios. Dile al que está a tu lado: ¿quién te crees que tú eres para exigirle a Dios? Si fue su gracia y su amor y su misericordia la que nos alcanzó. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Delante de Dios y como hijos de Dios, Pablo nos dijo lo que deberíamos de considerarnos. A muchos no les gusta, pero esa es la verdad del cristiano. Digan conmigo: siervo inútil. No diga sos, diga conmigo: soy. Porque hay muchos bien inteligentes: siervo inútil sos. Y a todo mundo le dicen: eres siervo inútil, pero no se lo quiere. No, diga conmigo: siervo inútil soy. Y miren quién se consideraba así: 2 viajes misioneros, sufrimientos por la obra de Dios, más de la mitad del Nuevo Testamento escrito, y todavía se consideraba como siervo inútil en las manos de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? La prosperidad. Tienen un título de propiedad para la prosperidad. Jesús compró y pagó por tu propiedad, tal como compró y pagó por tu salvación. Esta prosperidad, ya te ¿qué? Jesús compró y pagó tu prosperidad. ¿Qué les parece? Cualquier persona que haga teología sistemática sobre la salvación se da cuenta que todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue para nuestra salvación y vida eterna. No para que tengas el jet privado y el carro de lujo y la mansión con 15 cuartos y 6 baños. Si la tienes, gloria a Dios, me invitan a la piscina, por favor, para hacer una actividad de jóvenes. Gloria a Dios si la tienes. Pero no puedes decir: todo eso lo compró el Señor en la cruz del Calvario. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario, lo menos que tenía en mente era tu prosperidad. Era librarnos del castigo eterno del infierno. Por eso fue a la cruz, para pagar el precio por nuestra salvación. Bendito sea Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. La Biblia nos exhorta a trabajar para tener lo necesario y compartir ¿qué? Con los que padecen necesidad. Diga conmigo: trabajar. Ya deje de confesar, de decretar, de tener pensamiento, y póngase a trabajar por lo que quiere. ¿Me dicen amén? Si yo tengo grandes sueños y metas financieras, más vale que me ponga a trabajar duro, poniendo el reino de Dios y su justicia primero. Si no, no va a suceder. Y cuando tenga, no debo de ser codicioso, sino que tengo que ayudar a los que padecen ¿qué? Necesidad. Pero también nos enseña a estar contentos con la provisión de lo que se necesita, en vez de desear y buscar ¿qué? Las riquezas. En países donde hay prosperidad es fácil predicar que Dios quiere dar riquezas a todos los suyos. Pero ¿qué de los lugares donde imperan el hambre, la pobreza y la persecución de la iglesia? Una doctrina bíblica debe de ser predicada universalmente. Muchos problemas del positivismo consiste en no fijarse en las limitaciones de las promesas indicadas en el contexto, o en hacer caso omiso a otros pasajes bíblicos respecto a las promesas. El Salmo 103 dice: y todo lo que hace prosperará. Aquí prosperará se refiere al éxito en lo que la persona hace, no necesariamente a la prosperidad ¿qué? Económica. ¿Vamos bien? En Mateo 6, 25 al 34 dice: todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Tiene la limitación de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y en el contexto de ¿qué está hablando? De la comida y el
vestido. Entonces cuando Jesús dice, y todas estas cosas os serán añadidas, por el contexto sabemos que se está refiriendo a ¿qué? A la comida y al vestido. Y solo cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. En la tercera carta de Juan 3 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Este saludo personal de Juan a su amigo Gallo no es una promesa de prosperidad económica para cualquiera que la confiese. Y aquí me voy a meter en un pequeño problema, ¿me lo permite? Pero yo tengo que acabar con esta mente que nos han formado tantas cosas que escuchamos. Escuche aquí. Hay promesas para nosotros y hay promesas particulares de las cuales no nos podemos adueñar. Las podemos aplicar hasta cierto punto en nuestras vidas. Le voy a decir una más aparte de esta. Cuando dice: hijitos, deseo que seas prosperado en todo, era para una persona en particular. La podemos aplicar hasta cierto punto a nuestras vidas, pero ahí le va otra, de manera específica y particular. En el libro de Hechos le dice el apóstol a un carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos cristianos que se apoderan de esa promesa, aferrándose de que esa promesa es para la salvación de sus seres queridos y de sus familiares. Y lamento decirle que no. Esa promesa fue dada exclusiva y específicamente para esa persona. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se cumplió. Podemos aplicarla hasta cierto punto en nuestra vida, pero no debemos de reclamarla como que así va a suceder, como sucedió con esa persona. Porque no es una promesa para nosotros. Fue una promesa para esa persona en particular. Y ahí entra la aplicación de la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Yo sé que es un poco difícil de procesar por todo lo que nos han enseñado, pero ténganme paciencia. ¿Me dicen amén? Ok, vamos adelante. Es tan radical el cambio que Jesús lo llama a nacer de nuevo, nacer de Dios. Somos hijos de Dios, pero no de igual manera como lo es Jesús. Nosotros somos los hijos de la adopción. Porque ellos dicen, hasta cierta manera, que somos humanos divinos o pequeños dioses. Y no es así. Jesús nacido de nuevo. Algunos dicen que Jesús llegó a ser pecador cuando Dios cargó nuestro pecado en él. Ya con naturaleza pecaminosa y satánica fue al infierno. Allí murió espiritualmente y presentó a Satanás su muerte como el precio de nuestro rescate. Nació de nuevo en el infierno y resucitó con la naturaleza humana divina. Híjole, ya esta es una herejía terrible, ¿cierto que sí? Necesitan estudiar teología bíblica y sistemática estos hermanitos predicadores. Jesús no llegó a ser pecaminoso de carácter al morir en la cruz en nuestro lugar. Solo un sacrificio puro sin pecado propio podía ser aceptable como sustituto ¿de quién? Nuestro. La expiación por nuestro pecado fue presentada ¿a quién? A Dios, no a quién, al diablo. Diga conmigo: a Dios, no al diablo. ¿Están listos para esto que les voy a decir? Sí. ¿Cómo dice la canción de Nancy Amancio que le canta al diablo? Arrebato. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Al diablo no tienes que arrebatarle nada. Si yo fuera tú, yo no querría nada del diablo. Todo lo que yo quiero es de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Dios no le pagó el precio Jesús no le pagó el precio por nuestra salvación al diablo. El precio por nuestra salvación fue a Dios en su santidad. Nosotros no necesitamos pedirle nada al diablo, ni quitarle al diablo, ni arrebatarle nada al diablo. Debemos de pedirle sus misericordias que son nuevas cada mañana a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Ustedes se imaginan a Job después de perderlo todo reclamándole al diablo: hey, devuélveme lo que me quitaste? ¿Ah? No, ¿quién se lo devolvió? Y más de lo que tenía. ¿El diablo o Dios? Dios. En mi casa me enseñaron: cuando se te caía algo, decían: ya lo chupó el diablo. Ya no te lo comías para nada.
Lo que el diablo te quita, ya lo chupó el diablo, ya no lo quieras para atrás. Deja que Dios te dé cosas grandes y cosas nuevas. Alguien dice, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cierro con esto. Jesús cumplió la expiación en la cruz, no en el infierno. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Venció a Satanás en la cruz mediante su muerte física, no en el infierno mediante una muerte espiritual. En la cruz, no en el infierno. Triunfó sobre los poderes satánicos y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. En la cruz exclamó, consumado es, Juan 19:30, y se entregó a Dios, no a Satanás. Entonces Jesús clamaba a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Expiró. Son nuestros hermanos en Cristo y debemos tratarlos con respeto y amor cristiano. ¿Cómo debemos de tratar a estos hermanos que piensan así? Diga conmigo, con amor y respeto, pero enseñándoles la verdad de Dios. Avisos en el camino. La palabra de Dios enseña grandes verdades como lo son la sanidad divina y la provisión y todo lo que hemos hablado. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos dos cosas. Préstenme atención, por favor. Diga conmigo, ¿cómo interpreto y cómo aplico la escritura? Ese es el terrible problema de la predicación de hoy. La interpretación y la aplicación de las escrituras. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Preguntas y respuestas. Y arrancamos con eso. Para irnos. Mañana tenemos vigilia.